En los temas anteriores hemos ido revisando aquellas características en común de todos los seres vivos. Los seres vivos se parecen bastante en cuanto a la composición química, también a la estructura básica, la estructura celular, e incluso en la capacidad de desarrollar las funciones vitales, es decir, un funcionamiento general. No obstante, no se nos escapa que dentro de esta unidad de los seres vivos existe también una amplia variedad de formas de vida, es decir, una gran diversidad. La sistemática va a ser entonces la rama de la biología que va a tratar de clasificar los organismos en grupos con ciertas afinidades entre sí. Esta ciencia biológica va a utilizar la taxonomía como instrumento para poder realizar esta clasificación. Por último, la nomenclatura es el sistema por el cual a cada una de las especies que se describen se le va a dar un nombre científico. Este sistema de clasificación, denominado binomial, es el que seguimos en la actualidad, es heredero del que estableció en el siglo XVIII Linneo, un científico sueco, en la cual se denomina binomial pues porque el nombre que se le da a especies, el nombre científico, consta de dos nombres. Los principios generales son los siguientes. En primer lugar, se establece como unidad básica la especie. La especie sería como tipo de organismo que hay. Sería un conjunto de seres vivos parecidos entre sí, pero que además pueden reproducirse, pueden cruzarse entre ellos y la descendencia además tiene que ser fértil, es decir, que pueda tener nuevos descendientes. Así, por ejemplo, en el caso del reino animal, podemos establecer como especies distintas el caballo y el burro, porque aunque se parezcan e incluso puedan dar híbridos por el cruce entre ellos, estos híbridos van a ser, en el caso del mulo, van a ser estériles. No obstante, veremos a lo largo de este tema cómo en otros grupos de organismos, en otros reinos, esta definición ya cuesta más aplicarla porque tenemos el caso de híbridos vegetales que son fértiles e incluso el caso de las bacterias no hay reproducción sexual y por tanto no pueden cruzarse entre sí. A cada especie se le va a dar un nombre científico. El nombre científico consta, en realidad, de dos nombres que están en latín, dado que el latín era la lengua que se hablaba en las universidades en tiempos de Linneo. Entonces, este nombre científico, decimos, tiene estos dos nombres, de ahí que se denomine nomenclatura binomial. Además, los taxones son aquellos grupos de individuos que presentan características comunes. Es decir, una especie ya sería un taxón porque es un grupo de individuos parecidos entre sí y además que pueden cruzarse y tener una descendencia fértil. No obstante, también podemos definir taxones con varios grupos de especies que tengan también algún tipo de característica en común. Por ejemplo, los animales sería un taxón porque ahí incluimos bastantes individuos, bastantes seres vivos que además tienen una serie de características que son comunes. También podemos definir como taxón los mamíferos, porque también incluimos seres vivos con características comunes. E incluso la especie, como hemos dicho. No obstante, vemos que cada uno de estos ejemplos que hemos puesto, sin embargo, tienen diferente categoría. Así, por ejemplo, el reino incluye gran número de especies, sin embargo, las características comunes son más bien pocas. No obstante, el grupo, el taxón de los mamíferos sería ya más reducido en especies, lógicamente, pero presentarían mayor número de características comunes. Por lo tanto, las categorías taxonómicas que se definen según este sistema serían las siguientes, desde el más, digamos, el
el más pequeño, que es la especie, que es la unidad básica, como hemos dicho, hasta el más grande, que es el reino. De tal modo que la unión de individuos de un taxón puede generar el siguiente. De modo que especies de características parecidas se reúnen en un mismo género. Géneros parecidos se reúnen en una familia y así sucesivamente, dando categorías sucesivamente más superiores. De la familia vendría el orden, luego la clase, el filo y por último el reino. Entonces serían las diferentes categorías taxonómicas en la cual podemos, podemos adjudicar cada uno de los taxones. Por ejemplo, aquí vemos que la familia de los felinos, por poner un ejemplo, sería, igual que de los cánidos, estos serían taxones con la categoría de familia. Los mamíferos tendría la categoría de clase y el reino vegetal, como se puede decir, tiene esta categoría, la de reino. También podemos observar cómo, yendo de lo más básico a lo superior, vemos que estas categorías, según vamos yendo hacia el superior, van siendo cada vez menores, pero incluyen mayor número de especies. El nombre científico, como hemos dicho antes, va a tener dos palabras. La primera palabra se señala con la primera letra en mayúscula y es el que corresponde al género, por eso se denomina nombre genérico. Y la segunda palabra va a corresponder a la especie y va en minúscula y por eso se denomina nombre específico. De tal modo que el perro es el nombre común y el nombre científico sería Canis familiaris. Canis, que se pone con la primera palabra en mayúscula, sería el género. Familiaris sería la especie. El lobo sería Canis lupus. Como podemos ver, tiene el mismo género, pero son distintas especies. De tal modo que todas las especies están definidas por este nombre doble, este nombre científico, con el género y la especie, que además se suelen destacar en cursiva o subrayado a la hora de escribir de forma, digamos, genérica por convenio. Ahora vamos a ver qué criterios se utilizan para ir asignando las especies a los diferentes grupos que llamamos taxones, que además están jerarquizados de tal modo que los taxones van conteniéndose unos a otros. Evidentemente, las especies las tenemos que ir encuadrando en cada uno de los grupos de diferente categoría que vamos a establecer y evidentemente necesitamos utilizar un criterio, algo en la cual nos tengamos que fijar para poner las especies en uno u otro grupo. Por ejemplo, criterios que se utilizan al principio podía ser la utilidad, dividiendo los organismos en tres grandes grupos: útiles, perjudiciales e indiferentes. También podíamos clasificarlos por tamaño o por otras características. El criterio que se lleva utilizando ya desde hace bastante tiempo es la filogenia, es decir, la historia evolutiva de un organismo o grupo de organismos. Para rescatar la historia evolutiva, la filogenia, tenemos que utilizar varias fuentes de información. El proceso evolutivo no lo podemos presenciar ni podemos rebobinarlo, pero sin embargo sí que es verdad que podemos deducirlo a partir de las características anatómicas de los diferentes organismos, también de fósiles que encontremos en el pasado y poder desentrañar series filogenéticas a partir de fósiles que se suceden en el tiempo. También la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario, nos puede dar claves. Y se utiliza mucho últimamente la comparación de biomoléculas que almacenan información, como los ácidos nucleicos, ADN y ARN y las proteínas. Esta comparación nos permite, en definitiva, realizar los árboles filogenéticos. Aquí tenemos uno muy genérico de todos los organismos en los
tres grandes dominios: bacterias, arqueobacterias y eucariotas. Los dominios sería una categoría taxonómica superior al reino, que se ha definido con posterioridad al sistema binomial de Linneo. Y para desentrañar todos estos árboles filogenéticos en los cuales se puede ver los parentescos, es decir, de dónde vienen unos organismos de otros, aquí lo tenemos muy a nivel general, necesitamos la utilización de estas fuentes de información. La filogenia sería una de las metodologías que la taxonomía utiliza para establecer los diferentes taxones o grupos. En este ejemplo podemos ver cómo la filogenia de este árbol filogenético que hemos desentrañado utilizando las fuentes de información anteriormente mencionadas, podemos ver cómo de un tronco común procedente de los anfibios, pues han salido los diferentes grupos de reptiles, cocodrilos, tortugas, serpientes y lagartos, pero también los mamíferos y las aves. De tal modo que, utilizando este árbol filogenético, hemos establecido este grupo. Estos 4 grupos los englobamos dentro de un grupo más grande, que serían aquellos que tienen la piel cubierta por escamas. Sin embargo, las aves los ponemos en un grupo propio porque están cubiertos por plumas, y los mamíferos en otro porque están cubiertos por los pelos. Por lo tanto, podemos ver de un modo general cómo trabaja la filogenia. No obstante, hay otra metodología que es todavía más pura en el sentido de la utilización de estos árboles filogenéticos. En este caso, la cladística lo que quiere es obtener grupos monofiléticos, es decir, que tengan un ancestro común. Por tanto, utiliza de forma estricta estos árboles filogenéticos sin tener en cuenta características, como he visto en el caso anterior, como por ejemplo la cubierta del cuerpo. De tal modo que aquí vemos que, según la cladística, aves y lagartos estarían mucho más emparentados que, por ejemplo, los lagartos y los cocodrilos. Hay otra metodología más, que es la fenética numérica. La fenética numérica utiliza grandes tablas. En este caso, aquí se representa una bastante sencilla. Aquí estaría el cocodrilo, este sería el lagarto, este sería una paloma, este un gato, el ser humano. Este sería una representación sencilla. Realmente se ponen aquí muchísimas filas, muchas especies, y se observan, en vez de estas pocas características, realmente decenas o cientos de ellas. De tal modo que se van colocando más o menos en virtud de que tengan en común o no tengan en común alguna de estas características. Por ejemplo, la paloma tiene plumas, pero con escamas tienen el cocodrilo, el lagarto y la propia paloma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se han establecido estas tablas, se van realizando los grupos, se van agrupando aquellas especies que tengan mayor número de mases, es decir, de características en común. En realidad, la taxonomía actual, la clasificación de especies, está en continua revisión. Siempre aparecen nuevos datos, aparecen nuevos descubrimientos, y además se suele utilizar las 3 metodologías para realizar la clasificación actual en grupos. Es decir, teniendo como partida la filogenia, tampoco desdeñamos el uso de la cladística y la fenética numérica. Combinamos las 3 para intentar afinar en la medida de lo posible la clasificación en grupos o taxones de los seres vivos. Como hemos dicho, está en continua revisión, y aquí podemos ver cómo en la categoría taxonómica más alta, a priori, que sería el reino, aunque luego aparecieron los dominios y los superreinos, podemos ver cómo a lo largo del tiempo se han ido cambiando. Linneo estableció 2 reinos, plantas y animales, pero luego ya, al ir afinando, vamos aumentando o redistribuyendo el número de reinos. Luego establecemos los dominios,
que engloban a estos y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos ver cómo nuevos descubrimientos, nuevos aportes van reordenando esta clasificación, que es algo pues sujeto a cambios y vivo. Nosotros vamos a utilizar la clasificación de Margulis y Schwartz en 5 reinos, que serían estos de aquí: moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales, que, como podemos ver, se van distinguiéndose en virtud de estas características. Luego vamos a ver cada uno de estos reinos, cada uno por separado, y vemos que a su vez van teniendo grupos, van teniendo filos diferentes. Los filos al final se van dividiendo en clases, las clases tienen órdenes y así sucesivamente. El árbol filogenético de lo general de los reinos de los seres vivos estaría representado de forma muy simplificada en este diagrama. Aquí podemos ver dónde se ubican los 5 reinos. El reino que estaría en la base, del cual supuestamente parten todos los demás, sería el de los moneras, de las bacterias. Es el único reino que tiene células procariotas, que son células bastante sencillas y entendemos que son las primeras que aparecieron. Los protoctistas serían un grupo claramente polifilético, un poco cajón desastre, con grupos de características muy variadas, pero que se entiende que es el que forma la base del cual surgieron los 3 reinos, digamos, de seres vivos superiores: los hongos, las plantas y los animales.